Muy buenas noches, estimado profesor, estimados compañeros. Gracias una vez más por atender esta presentación. Espero que sea de su agrado y me disculpo de antemano por no haberla presentado en vivo cuando todos estaban exponiendo, puesto que me encuentro en un proyecto en este momento que no me permite conectarme en horas de la noche. En este momento son las 12:15 de la noche y aprovecho para hacerlo hasta ahora, puesto que después no voy a poder. Un saludo para todos, puesto que hace rato no nos vemos en vivo. Voy a compartirles la pantalla con respecto a la presentación que quiero compartir con ustedes en confianza. Y bueno, ustedes saben que yo sí estoy trabajando pues bastante en el tema de cambio climático relacionado con la aviación civil. Entonces este tema, pues ustedes saben que es el tema que yo voy a desarrollar en mi tesis, no este específico, pero sí va relacionado con el cambio climático y la aviación civil en Costa Rica. Mi presentación esta noche será un análisis al caso de Brasil particular que tiene que ver con su comportamiento en el entorno internacional con relación al proceso de descarbonización de la aviación civil. Este es un tema que está muy actual y que todos, por ser relacionistas internacionales, nos interesa conocer un poco. Solamente quiero recordarles que, como información relevante, a principios del siglo, las emisiones globales eran de 23.000 millones de toneladas métricas, pero tomando los datos que se reflejan hasta antes de la pandemia, en el 2019, ya habían alcanzado un récord de 36.700 millones de esas toneladas métricas de CO2 en el ambiente. Ahora bien, el consumo de combustibles fósiles, o sea, el carbón, el gas y el petróleo, que son los más regulares, comprende aproximadamente el 80% de la demanda actual, que tiene que ver solamente con el transporte. Y a eso es lo que me quiero referir. Recordemos que anteriormente han habido algunos acuerdos de corte ambiental en los que se han formado las bases para lo que hoy ya conocemos más formalmente como el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Ya lo hemos analizado anteriormente, pero recordemos que es aquel acuerdo que reconoce la cooperación internacional a través de los mercados de carbono en su artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? Bueno, establece aquellas disposiciones para que los países cooperen voluntariamente con el logro de contribuciones determinadas a nivel nacional, o sea, para todos los estados que adopten y suscriban este acuerdo, a través de enfoques que están basados en el mercado o no. El artículo 6 tiene como objetivo lograr una mayor ambición de sus medidas de mitigación, adaptación y promover el desarrollo sostenible de la integridad ambiental. Esto lo que quiere decir es que vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir creciendo, vamos a seguirnos globalizando, pero esta vez vamos a poner una especial atención a los temas ambientales. En el caso de la aviación, que es el que a mí me interesa más, los datos reflejan que para el 2050 solamente la aviación civil a base de combustibles fósiles podría ser el responsable del 22% de las totales emisiones de CO2 en la atmósfera. Imagínense ustedes si es o no necesario hacer una transición. Sin embargo, esto no significa que sea el fin de la aviación, sino que tenemos que hacer un reseteo, como ya lo hemos hecho en otras áreas de nuestra vida. La OASI es aquella organización internacional que se encarga de promover los reglamentos y las normas únicos en la aeronáutica mundial. Por supuesto que la OASI es una agencia derivada de la ONU y por sus siglas en inglés, que se pronuncian ICAO, lo que significa es la Organización de Aviación Civil Internacional, a los que nos suscribimos la mayoría de los estados que tenemos una aviación civil activa. Solamente hablamos de la aviación civil, no de la militar. Por cierto que la sede está en Canadá. La OASI se ha propuesto trabajar en estos 4 ejes principalmente para empezar a trabajar de acuerdo al Acuerdo de París. El primero está orientado más a la estructura física de las aeronaves, a la propulsión, o sea, a las turbinas, a los motores o a las propelas, y algún tipo de innovación tecnológica que tiene que ver más con la aviónica, la tecnología desarrollada para la aviación.
El segundo eje está más encaminado a optimizar los procedimientos de vuelo, como, tomando como ejemplo la formación de las aves, en los que se ha determinado que volar en vuelos en distancias transatlánticas reduce el consumo de combustible de acuerdo a la formación hasta un 5%. Estas son algunas metodologías en las que está trabajando la BASI, pero en las que a mí o a los que estamos en aviación nos interesa más en este momento es trabajar sobre la producción y despliegue de combustibles de aviación sostenibles y energía limpia. Energía limpia que sea limpia en todo su ciclo, no solamente en su producto final, sino desde que el producto se concibe, se empieza a crear hasta que se finaliza y se distribuye. Porque bien sabemos que los vehículos eléctricos, a pesar de que no emiten emisiones, pues cuando ya llegan a los dealers, a los vendedores, ya han contaminado un 70% en su producción. Entonces, estamos tratando de plasmarnos metas un poco más exigibles, más ambiciosas para cambiar esto. Ahora bien, como no hemos llegado en la totalidad a esa parte, a ese desarrollo, se han implementado unos esquemas llamados CORSIAs, que son esquemas de reducción de compensación de carbono para la aviación. Y en unos momentos le voy a hablar de qué es esto. La primera etapa en estos esquemas de reducción de emisiones, se puede decir que es una etapa que es primordial para los estados, pero no todos la tienen. De hecho, se refiere a la parte gubernamental. Y este diagrama que ven ustedes aquí, este camino o esta guía, es el camino que tiene que seguir un estado para poder aprobar un proyecto como este. ¿Qué es un IPC? Sus siglas significan Instrumentos de Fijación de Precios de Carbono. Y eso significa, son medidas que algunos países han adoptado ya de una forma activa para promover la transición a aquellas energías verdes, penalizando el consumo del carbono por su actividad en todo el mundo. Bueno, las cifras dicen que en el mundo actualmente el 21.5% de las emisiones mundiales se sacaron de estas emisiones. Entonces, estas son las partes de cumplimiento obligatorio. Y la segunda parte se refiere a los de cumplimiento voluntario, o sea, el mercado voluntario de carbono. En esta figura ustedes pueden ver la parte azul. Se trata de las medidas de cumplimiento que les acabo de hablar, estatales, las que los gobiernos deben aprobar, las que ya algunos gobiernos tienen aprobados, cumplimiento gubernamental con compromisos internacionales, y la franja anaranjada se refiere a los que son de manera voluntaria. ¿Quiénes pueden ser actores de manera voluntaria? Bueno, cada individuo, cada compañía en el sector privado y algunas empresas estatales que tengan, todos ellos que tengan algún interés en contribuir a la disminución del calentamiento global. Entonces, en temas de aviación civil, lo que les mencionaba anteriormente, es la CORSIA. El CORSIA es un plan de compensación de reducción de emisiones de carbono para la aviación civil internacional. La CORSIA son las siglas en inglés. Es una medida global que se adoptó por todas las partes suscritas a la organización, a la OASI, pues, y su objetivo es compensar aquellas emisiones de CO2 de los vuelos internacionales por encima de una línea de base de emisiones sectoriales mediante créditos de carbono y combustibles de aviación sostenibles. Esto quiere decir que en adelante las empresas que tienen que ver con la aviación civil, por supuesto, que tengan aerolíneas, que consuman muchísimo combustible, pueden contribuir de manera, por ahora, voluntaria, a comprar créditos que vayan a disminuir su impacto en el ambiente. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, Costa Rica es un país que se considera una potencia ambiental. Somos caracterizados por la conservación de nuestros recursos naturales y como tales tenemos que promover políticas de desarrollo con esa finalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos reservar o preservar un recurso natural, un sector verde, un territorio que está destinado para la conservación, lo vamos a financiar, lo vamos a proteger mediante la venta de créditos que han sido previamente
aprobados y certificados por algunas organizaciones internacionales que están capacitadas para hacerlo. Entonces, mediante una fórmula matemática, las empresas van a poder comprar créditos de acuerdo a esa fórmula matemática, que lo que hace es determinar cuántos créditos necesito para compensar todas aquellas toneladas de CO2 que he emitido a la atmósfera. Entonces, va a haber una relación ahí de gasto y de inversión a la que se va a determinar para yo poder comprar esos créditos. Hay sectores de la población que están en contra y hay otros que están a favor. ¿Quiénes son los que están en contra? Aquellos sectores que son un poco más conservadores, que dicen que esto desvía la verdadera intención o la verdadera finalidad de transición a las energías verdes y que ralentiza el camino hacia. Y a otro sector de la población que está a favor, que dice que mientras no tengamos aquellas políticas y aquellas tecnologías, aquellos combustibles verdes, tenemos que compensar de alguna manera nuestra huella de carbono. Entonces, figúrense ustedes en qué posición podríamos estar nosotros. El caso de Brasil es un caso que a mí me llama la atención, puesto que Brasil es un país sumamente activo en temas ambientales. Ustedes pueden ver este cuadrito que está aquí, que se pueden catalogar a los países como reformistas o conservadores. Y dentro de cada columna puede ser proactivo o reactivo. Entonces, me parece que la información que tengo aquí, que es esta revista Gonçalves y Anselmi, que es portuguesa, califica a Brasil como un país reformista, reactivista. ¿Qué significa esto? Es reformista porque, bueno, vamos a leer un poquito aquí. Dice, trata su propio marco de trabajo tomando en cuenta las consideraciones especiales del protocolo de Kioto. En su momento que expresa el artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2 del protocolo de Kioto? Bueno, lo que establece es que todas las medidas de crecimiento, todas aquellas condiciones, entre ellas la protección, todas las medidas que se tomen deben considerar la protección de la capacidad de crecimiento del transporte aéreo. Esto lo que quiere decir es que todas aquellas medidas de desarrollo, de desarrollo ambiental, de protección del medio ambiente, de disminución del calentamiento global que se tomen, deben tomar en cuenta el desarrollo particular de aquella nación. Entonces, por eso se dice que Brasil es un país que se considera reactivista. Y no es para menos, pues Brasil siempre ha sido un país que siempre ha tomado las riendas de su gobierno y no ha ido con la corriente de los demás estados. No es para menos, puesto que el transporte aéreo en Brasil está en constante crecimiento a pesar de que la aviación civil tiene muchos años de desarrollo. Imagínense ustedes que los vuelos domésticos en Brasil provocan el 5% de las emisiones de CO2 en ese país. La principal preocupación del gobierno brasileño es que las actuales metas de descarbonización de la aviación civil puedan poner una carga desproporcionada a los países donde el mercado de la aviación civil está pues precisamente en crecimiento. Fíjense ustedes que vamos a ver, un periodo del 2007 al 2015, la tasa de crecimiento de Brasil fue de un 87%. Y estas cifras ya son viejas, puesto que ahora Brasil tiene su propia marca, su propia creación de aeronaves en ese país y está incluso exportando aeronaves. Entonces, este mercado dice que tiene 106.9 millones de pasajeros transportados internacional y nacionalmente, o sea, de Brasil hacia el mundo e internamente, lo que convierte a Brasil en el quinto mercado más grande del mundo en la aviación civil y en el puesto 28 si tomamos en cuenta solamente los vuelos pues, internacionales. El crecimiento que está teniendo en el mercado de la aviación civil nacional es inmenso, por lo que persuadirlo de mudarse a las tecnologías más verdes, pues no es muy esperanzadora en esta etapa específica. Entonces vean ustedes que Brasil ha avanzado muchísimo en otro tipo de temas ambientales.
en la consecución de sus objetivos, las emisiones procedentes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra en la silvicultura, la disminución de la deforestación, puesto que Brasil tiene la zona amazónica, que es una de las zonas donde más deforestación ha habido en los últimos años y que pues se considera un pulmón internacional de interés internacional, ha disminuido muchísimo entre el año 2014 y 2016, pues es el último año en el que se tiene el último informe. Pero Brasil siempre ha sido una figura muy proactiva en lo que se refiere al cambio climático, a las medidas que se han tomado. Y para eso, aquí podemos tener una tablita en la que ustedes pueden ver más o menos que, bueno, en temas de definición de objetivos climáticos, Brasil es proactivo. El análisis de la evaluación del mercado de cumplimiento, que es lo que estábamos hablando ahorita, también ha sido proactivo. Pero el compromiso con las partes interesadas y el mandato para un mercado de carbono de cumplimiento también son metas en las que Brasil está trabajando. Sin embargo, en temas de aviación, Brasil es reactivo y no permite que las regulaciones o las recomendaciones que la OASI ha emanado sean propias para su economía. Entonces, podemos decir que a nivel internacional, Brasil tiene una reputación bastante buena, bastante proactiva en temas ambientales, no así en temas de aviación civil, a pesar de que tienen los recursos para hacerlo. Porque, por ejemplo, Costa Rica, a pesar de ser una potencia mundial ambiental, no tiene los recursos para desarrollar este tipo de políticas. Primero que no tenemos una voluntad política, en primer lugar, para hacerlo, pues es lo primero que necesitamos para poder después tener un plan de gobierno en el que se incluya la aviación civil como un tema prioritario en temas ambientales. Y aunque lo tengamos, no tenemos ahorita los fondos por los cuales podemos acceder al desarrollo y a la modificación de las estructuras que tenemos en Costa Rica en cuanto a los aeropuertos y en la aviónica. Entonces, quiero que se lleven esta idea de mi trabajo, de que a pesar de que hay a veces muy buenas intenciones, no tienen algunos estados la motivación suficiente para acelerar el proceso de transición a esas energías verdes en el sector, por lo menos de la aviación civil, que es el que yo estoy estudiando. Entonces quería dejarles estos datos relevantes aquí para que sepan que, por ejemplo, en Latinoamérica, el caso de México, Colombia, Argentina, Chile, son países que ya están aplicando este tipo de políticas, las que estábamos hablando anteriormente. Los IPC, estos países ya los están aplicando y tienen muy buenos resultados. Costa Rica no los tiene en este momento. Y bueno, los mercados voluntarios, esos sí los tenemos, sin embargo, no causan mayor impacto en las emisiones, por lo menos en Costa Rica. Esos datos quería dejarles y bueno, espero que el análisis pues les haya gustado. Muchas gracias por su paciencia y pasen muy buenas noches.